Lo que acaba de ocurrir en el Líbano no es ayuda humanitaria común. Es una jugada geopolítica que está sacudiendo el equilibrio del poder mundial. Mientras Occidente emite comunicados, Rusia está actuando en el terreno, cambiando hechos reales sobre el mapa político del Medio Oriente. Y la pregunta que nadie quiere responder es esta. ¿Estamos viendo el comienzo de una nueva era donde el poder ya no se mide por palabras, sino por acciones inmediatas? Si quieres entender lo que los medios tradicionales no están explicando, este canal es para ti. Suscríbete, apóyanos con un like y comparte este vídeo. Comenta desde qué país nos estás viendo, porque esta conversación es global y apenas está comenzando. Lo que estamos presenciando en este momento no es simplemente un gesto humanitario. Es una señal geopolítica clara y una que Washington y Jerusalén han fallado notablemente en anticipar o contrarrestar. Aviones militares rusos han llegado al Líbano, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Beirut, a una distancia estratégica del norte de Israel. El primero de estos aparatos, un Il-76, operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, descendió transportando 27 toneladas de suministros humanitarios. La autorización de esta misión fue emitida personalmente por Vladimir Putin. Desde una perspectiva de análisis político, lo relevante no es únicamente el envío de ayuda, sino el contexto en el que ocurre. Se trata de un movimiento calculado dentro de un tablero regional cada vez más fragmentado, donde las potencias no solo compiten por influencia militar, sino también por legitimidad humanitaria y narrativa internacional. Antes de continuar con el análisis, es importante recordar a la audiencia la importancia de seguir este tipo de cobertura informativa. Si este contenido le resulta útil, le invito a suscribirse al canal, apoyar con me gusta y compartirlo con otras personas interesadas en comprender la política internacional desde una perspectiva seria y estructurada. También es relevante conocer desde qué parte del mundo nos están viendo, porque este tipo de discusión trasciende fronteras y exige una visión global. Los cargamentos que llegaron a Beirut incluían generadores eléctricos móviles, alimentos no perecederos, tiendas de campaña, mantas, colchones y otros suministros básicos de supervivencia. Moscú sostiene de manera oficial que no se transportaban armas en estos envíos. Sin embargo, algunos gobiernos occidentales han planteado sospechas sobre la posibilidad de que el cargamento humanitario pudiera haber sido utilizado como cobertura para transferencias de material militar destinado a actores vinculados a Irán. Hasta el momento, esas acusaciones no han sido demostradas con evidencia verificable. Pueden resultar ciertas en el futuro o quedar completamente desacreditadas. Lo que sí es un hecho confirmado es que el avión aterrizó, la ayuda fue descargada y distribuida y que Israel no intervino para detener la operación. Este último punto es clave desde el punto de vista estratégico. Israel ha seguido en este conflicto una política que diversos analistas describen como el uso de la privación como herramienta de presión. El objetivo, según esta lectura, sería generar condiciones de vida tan difíciles en zonas como Gaza y Líbano, con escasez de electricidad, alimentos, medicinas e infraestructura básica, que las poblaciones civiles se vean obligadas a ceder o enfrentar un colapso humanitario progresivo lejos de la cobertura mediática occidental. Se trata de una estrategia que, según múltiples observadores, ha encontrado un nivel de tolerancia o incluso respaldo en ciertos sectores de Washington. Y desde una perspectiva de política internacional, esa tolerancia plantea serias preguntas sobre la coherencia moral y estratégica de la política exterior estadounidense en la región. En el caso concreto del Líbano, la situación se ha deteriorado de forma significativa desde la intensificación de operaciones militares en el sur del país a comienzos de marzo. Las cifras más recientes, respaldadas por agencias de Naciones Unidas presentes en el terreno,
indican que más de 2.200 personas han perdido la vida y más de 7.500 han resultado heridas. No obstante, en cualquier conflicto activo, los expertos coinciden en que las cifras confirmadas suelen subestimar la magnitud real del impacto humano. En paralelo, Irán ha incrementado su presión diplomática para lograr un alto el fuego, instando a Israel a detener lo que describe como una campaña de destrucción sistemática contra la población civil. Rusia, por su parte, se ha sumado a este esfuerzo diplomático, aunque de una manera notablemente distinta. Mientras otras potencias se limitan a declaraciones o resoluciones internacionales que rara vez se implementan de forma efectiva, Moscú ha optado por una acción directa. Y aquí es donde el análisis adquiere mayor relevancia geopolítica. Rusia no ha enviado únicamente mensajes diplomáticos, ha desplegado un avión, ha entregado suministros, ha ejecutado una operación logística con consecuencias visibles sobre el terreno. En términos de política internacional, este tipo de acción representa una afirmación tangible de presencia e influencia. Desde una óptica histórica, autores como Edmund Burke ya advertían que la credibilidad de un Estado no se construye mediante discursos, sino a través de acciones consistentes. Bajo ese criterio, lo ocurrido en Beirut tiene implicaciones que van más allá del acto humanitario en sí mismo. Resulta especialmente llamativo que actores regionales con grandes capacidades logísticas, incluidos algunos estados del Golfo, no hayan ejecutado operaciones de ayuda comparables antes de esta intervención rusa. De igual forma, la Unión Europea ha mantenido una postura centrada principalmente en declaraciones políticas, sin traducirlas en una acción material equivalente. Esto plantea inevitablemente una pregunta de fondo sobre el estado del liderazgo occidental en escenarios de crisis. No se trata de una crítica partidista ni ideológica. Se trata de un análisis estructural sobre la capacidad real de influencia y respuesta de las potencias tradicionales frente a actores que están adoptando estrategias más directas y visibles. El vuelo ruso, que partió desde una base aérea en las afueras de Moscú, completó el trayecto hacia Beirut en menos de 24 horas tras la autorización presidencial. Esta rapidez operativa no solo refleja capacidad logística, sino también una clara voluntad política de proyectar influencia en un momento altamente sensible. Un detalle que ha recibido poca atención en la cobertura internacional es que el mismo avión, tras completar la entrega de ayuda, fue utilizado para evacuar ciudadanos rusos que se encontraban en territorio libanés. Es decir, la operación combinó asistencia humanitaria con una misión de repatriación, reflejando una planificación integral de objetivos estatales. Desde una perspectiva de análisis estratégico, este tipo de operaciones mixtas, humanitarias y logísticas, suelen interpretarse como señales de un Estado que actúa con coordinación centralizada y objetivos definidos en múltiples niveles. En la siguiente parte del análisis se abordarán las implicaciones políticas más amplias de estas dinámicas, así como el papel de actores individuales dentro del proceso de mediación regional. El propio vuelo, según los datos disponibles, partió de la base aérea de Ramenskoye, en las afueras de Moscú, y llegó a Beirut en menos de 24 horas tras la aprobación directa del presidente ruso. Desde el punto de vista técnico, no se trata únicamente de una operación de transporte eficiente. En términos de análisis político, es una demostración deliberada de capacidad estatal, rapidez en la toma de decisiones, ejecución logística coordinada y proyección inmediata de poder blando en una zona de alta tensión. Un elemento que ha pasado relativamente desapercibido en la cobertura mediática internacional es lo ocurrido después de la entrega del cargamento. El mismo avión utilizado para transportar ayuda humanitaria fue posteriormente empleado para evacuar ciudadanos rusos y sus familias que se encontraban en Líbano. Es decir, Moscú no solo ejecutó una operación de asistencia externa, sino que integró simultáneamente una operación de repatriación nacional. Desde una perspectiva de política exterior comparada, este tipo de maniobra es significativo. Refleja un enfoque de planificación integrada, donde la acción humanitaria y la protección de nacionales
forman parte de un mismo esquema operativo. No es simplemente asistencia simbólica, es logística estatal con múltiples objetivos coordinados. Ahora bien, al analizar el impacto político de estos hechos, es necesario observar el debate que se ha generado en torno a la figura de Jared Kushner en el contexto de las supuestas labores de mediación en la región. Conviene ser precisos en el lenguaje. Hablar de mediación, en este caso, exige un examen riguroso de qué entendemos por neutralidad y capacidad de arbitraje. En teoría, un mediador en un conflicto internacional debe cumplir criterios fundamentales: independencia política, ausencia de conflictos de interés y aceptación mínima por parte de todas las partes implicadas. Sin estos elementos, el concepto de mediación pierde su sentido operativo y se convierte en una función meramente nominal. Las informaciones publicadas en diversos medios estadounidenses de referencia, incluyendo el New York Times, Político y el Washington Post, han señalado la existencia de vínculos personales y familiares estrechos entre la familia Kushner y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estas relaciones, según dichos reportes, se extienden durante décadas e incluyen conexiones personales, afinidad ideológica y contactos en el ámbito empresarial. En este contexto, se ha citado incluso un episodio en el que Jared Kushner habría cedido su propia habitación a Netanyahu durante una estancia en su residencia en Estados Unidos, trasladándose él mismo a otra zona del inmueble. Más allá del carácter anecdótico, este tipo de detalles se interpretan en análisis político como indicadores del nivel de cercanía personal entre actores que, en teoría, deberían operar dentro de marcos de neutralidad institucional. La cuestión de fondo no es el relato personal en sí, sino su impacto en la percepción de imparcialidad. En diplomacia internacional, la percepción es un factor de poder tan relevante como la capacidad material. Cuando esa percepción se erosiona, también se debilita la legitimidad del proceso de negociación. A ello se suman informaciones que han llegado al Congreso de los Estados Unidos, donde se han planteado investigaciones sobre posibles conflictos de interés vinculados a intentos de Kushner de levantar capital para proyectos privados mientras desempeñaba funciones de enviado especial en la región. Es importante subrayar que estas alegaciones no han sido probadas judicialmente, pero su mera existencia introduce una dimensión de escrutinio político significativa. Desde el punto de vista institucional, el problema no es únicamente legal, sino estructural. La posible superposición entre intereses privados, relaciones personales y funciones diplomáticas oficiales. Este tipo de solapamiento genera dudas razonables sobre la integridad del proceso de mediación. Sin embargo, más allá del caso individual, lo relevante en términos de análisis geopolítico es el patrón más amplio que se está configurando en la región. Lo que observamos no es un evento aislado, sino una reconfiguración progresiva de las dinámicas de influencia en Oriente Medio. Rusia, en este contexto, no está necesariamente actuando desde una posición de superioridad militar absoluta frente a Estados Unidos. Más bien, está operando en un vacío relativo de credibilidad política y consistencia estratégica percibido en la región. En términos de relaciones internacionales, ese vacío es tan importante como el poder duro. La capacidad de influir no depende únicamente de recursos materiales, sino de la coherencia entre discurso y acción. Y en este caso, la entrega de ayuda humanitaria, acompañada de acción logística directa, contrasta con la respuesta predominantemente declarativa de otros actores internacionales. Los estados del Golfo, pese a su capacidad económica y logística, han mantenido una postura más contenida en términos operativos. La Unión Europea, por su parte, ha reiterado su enfoque en la diplomacia multilateral y las declaraciones de condena o preocupación, sin traducir esas posiciones en intervenciones logísticas comparables. Este contraste es fundamental para entender la percepción de liderazgo en la región. No se trata únicamente de quién tiene más recursos, sino de quién los moviliza de forma efectiva en momentos de crisis. En paralelo, la situación humanitaria en Líbano sigue deteriorándose. Las cifras de víctimas,
aunque sujetas a revisión constante, reflejan un impacto significativo en la población civil. Las agencias de Naciones Unidas sobre el terreno han confirmado miles de muertos y heridos desde la escalada de operaciones militares en el sur del país. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de conflictos activos, los expertos advierten que las cifras reales podrían ser considerablemente más altas debido a la dificultad de verificación en zonas de combate. En este escenario, la intervención rusa adquiere una dimensión simbólica adicional, no solo por el contenido del cargamento, sino por el hecho mismo de la acción. En política internacional, la simbología de la acción puede ser tan influyente como su impacto material. El hecho de que un actor externo haya podido ejecutar una operación de este tipo sin impedimentos significativos también plantea preguntas sobre el equilibrio de poder en el terreno. No se trata únicamente de capacidad logística, sino de margen de maniobra geopolítico. En la siguiente parte del análisis se abordará cómo estas dinámicas encajan en una reconfiguración más amplia del orden internacional y qué implicaciones tiene esto para la posición de Estados Unidos y sus aliados en la región. En términos más amplios, lo que estamos observando en Oriente Medio no es un episodio aislado, sino una reconfiguración gradual del equilibrio de influencia internacional. Este proceso no se explica únicamente por la fuerza militar o la capacidad económica de los actores implicados, sino por algo más sutil y a menudo más decisivo: la percepción de coherencia estratégica. Desde un análisis de política internacional, Rusia no está necesariamente expandiendo su influencia en Líbano, Irak, Omán o Irán porque disponga de una superioridad estructural frente a Estados Unidos. La realidad es más compleja. Moscú está ocupando espacios que se han ido generando por la percepción de inconsistencia en la política exterior occidental, especialmente en lo relativo a la gestión de crisis humanitarias y conflictos prolongados. El patrón que se observa es relativamente claro. Mientras algunas potencias mantienen un enfoque centrado en declaraciones diplomáticas, sanciones o resoluciones multilaterales, otros actores están optando por intervenciones directas y visibles sobre el terreno. En términos de comunicación política, la diferencia entre decir y hacer se convierte en un elemento determinante de influencia. En este contexto, la cuestión de la ayuda humanitaria en Líbano adquiere una dimensión estratégica más amplia. La entrega de suministros no es únicamente un acto de asistencia, es también una forma de proyección de poder blando. La presencia física de un Estado en una zona de crisis mediante operaciones logísticas visibles tiene un impacto inmediato en la percepción regional de liderazgo. Al mismo tiempo, es importante situar este análisis dentro de una perspectiva histórica más amplia. La utilización de herramientas económicas y de infraestructura civil, como el acceso a energía, alimentos o medicamentos, como mecanismos de presión política, no es un fenómeno nuevo. Ha sido una constante en múltiples escenarios internacionales durante décadas. Sin embargo, diversos analistas y juristas internacionales han advertido que la instrumentalización sistemática de bienes esenciales en contextos de conflicto puede entrar en tensión con principios fundamentales del derecho humanitario. El debate no es simplemente político, sino también normativo. ¿Hasta qué punto ciertas estrategias de presión son compatibles con las obligaciones internacionales hacia las poblaciones civiles? En este sentido, algunos observadores han señalado paralelismos con otras situaciones históricas donde restricciones prolongadas han tenido un impacto directo en la infraestructura civil de países enteros. Independientemente de la interpretación